Buenos días, maestro Paul Muñoz. Soy Saria Sakisili. El día de hoy le vengo a presentar mi proyecto de historia. Vamos a hablar sobre el Renacimiento y algunas cosas más. A continuación vamos con el índice. En esta presentación vamos a hablar del Renacimiento, sus características principales, los personajes importantes, obras destacadas y una conclusión general de todo el tema visto este trimestre. Comencemos con el Renacimiento. ¿Qué fue el Renacimiento? Fue un movimiento cultural producido en Europa entre los siglos XV y XVII, que impulsó de una manera muy amplia la renovación del pensamiento en ámbitos como las artes, las ciencias, y representó la transición entre la Edad Media a la Edad Moderna. Este movimiento desplazó el enfoque centrado en Dios, el teocentrismo, hacia el ser humano y priorizó la razón sobre la fe, gracias a la influencia del humanismo. Además, impulsó importantes inventos y descubrimientos científicos y rescató los valores artísticos y filosóficos de las antiguas culturas. También esto el Renacimiento surgió principalmente en Italia y se extendió por toda Europa, provocando los profundos cambios en la forma de pensar, de entender y de crear, lo que contribuyó al desarrollo de la actualidad de la Edad Moderna. Como siguiente punto tenemos las características principales. Recuperación de la antigüedad clásica. Se rescataron las ideas, el arte, la filosofía y las antiguas culturas de Grecia y Roma. Aquí un ejemplo de esto puede ser que se rescataron textos escritos por filósofos como Platón, Aristóteles, Galileo Galilei, etc., etc., etc. El pensamiento crítico. Se promovió el análisis y el cuestionamiento de creencias tradicionales mediante la razón. Aquí fue el principal ámbito donde la Iglesia se enfrentó contra el humanismo, contra la nueva forma de pensar del hombre. Nuevos temas artísticos. El arte comenzó a representar relatos, escenas de la vida cotidiana, paisajes y temas mitológicos. Lo que pasó con el arte es que antes estaba muy arraigado con la religión. A raíz de que se da el humanismo en esta era, el arte ya empieza a desplazarse a temas como la belleza, como la naturaleza. Valoración del artista. El artista fue reconocido como un creador individual y talentoso de la creatividad que tiene su propio ser. Aquí se puede decir, antes los artistas estaban más arraigados a la iglesia, tenían que trabajar para la iglesia y no se le denominaba correctamente su trabajo. Pero luego el cambio impulsado por ya hizo que sea más respetado su trabajo y su rol en la nueva sociedad. Avances científicos. Se impulsaron importantes descubrimientos y progresos en los campos como la astronomía, la anatomía y la física. Aquí podemos tener unos ejemplos. Si se descubrió la pólvora, se vieron la brújula, la imprenta, que es algo de lo más importante, donde el primer libro que se pudo copiar o distribuir fue la Biblia. Y algunos relojes. A continuación, vamos a ver personajes importantes del Renacimiento. Aquí son 6 personajes importantes, de los cuales yo tomé 2 para hacer un análisis más profundo. Comencemos por Leonardo da Vinci, nacido en 1452 y que murió en 1519. Fue un artista, inventor y científico italiano que es considerado uno de los mayores genios del Renacimiento por sus aportes en el arte y el conocimiento. Miguel Ángel Buonarroti, de 1475 a 1564. Fue un arquitecto, escultor y pintor, poeta italiano, destacado por sus extraordinarias obras artísticas y es considerado uno de los más grandes artistas de la historia.
A continuación, Sandro Botticelli, de 1445 a 1510. Fue un pintor italiano del Renacimiento temprano. Sus obras se caracterizaban por la belleza, la elegancia y la temática mitológica. Rafael Sanzio, 1483 a 1520. Fue un pintor y arquitecto italiano. Se destacó por la armonía y la perfección de sus obras, además de realizar importantes aportes a la arquitectura. Filippo Brunelleschi, de 1377 a 1446, fue un arquitecto, escultor e ingeniero italiano. Es conocido por diseñar la cúpula de la Catedral de Florencia, una de las obras más importantes de la arquitectura renacentista. Donatello, de 1383 a 1466. Fue un escultor italiano del Renacimiento. Destacó por sus innovaciones en la escultura y crear obras más realistas y expresivas. A continuación, vamos a ver sobre una corta biografía de Rafael Sanzio y Filippo Brunelleschi. Comencemos por Rafael Sanzio. Nació en Urbino, Italia, en 1485. Quedó huérfano a temprana edad, pero heredó un taller familiar y asombró por su talento a su entorno. A los 17 años ya era considerado un maestro. Se mudó a Florencia en 1504. En esta etapa creó sus famosas y delicadas Madonna o vírgenes que le dieron fama en Italia. En 1508 el Papa Julio lo llamó a Roma para que creara la gran Descoporía del Palacio. Allí pintó una de sus obras más emblemáticas, la Escuela de Atenas. Fue un nombrado arquitecto oficial de la Basílica de San Pedro. Y falleció de forma repentina en Roma en 1520. Su muerte causó una profunda conmoción, en parte en la corte papal, y fue recordado. A continuación, Filippo Brunelleschi. Nació en Florencia, Italia, en 1377. Desde muy joven mostró una gran habilidad manual, lo que le llevó que su padre lo inscribiera de aprendiz en un taller de orfandad. En 1401, Brunelleschi decidió viajar a Roma. Allí descubrió el arte de la antigüedad clásica, lo que lo inspiró y para más adelante. En 1418 asumió el mayor desafío de los arquitectos en esa época, construir la colosal cúpula de la Catedral de Florencia. Diseñó un plano especializado para eso, donde incluyó unas máquinas muy revolucionarias para la época. Finalmente falleció en Florencia en 1446, donde fue enterrado y fue muy recordado. A continuación podemos ver las obras de ambos autores. Por esta parte está de Filippo Brunelleschi y acá está de Rafael Sanzio. A continuación, una conclusión. En conclusión, el Renacimiento fue un movimiento que transformó las obras, la forma de pensar y comprender el mundo. Gracias al desarrollo del arte, la ciencia y el humanismo, surgieron grandes avances y se destacaron personajes que dejaron un legado muy importante en la cultura actual. Sus aportes continuarán influyendo en la educación, el conocimiento, hasta la actualidad. Y finalmente, muchas gracias. Disculpen si se hizo muy largo y ya.